Me gustaría, tenemos conexión con el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad San Pablo CEU, Rafael Murillo, a quien ya saludamos. Señor Murillo, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, me gustaría que hiciera una interpretación de por qué cree que el presidente del Parlamento ha tomado la decisión a primera hora de la mañana, cuando todos los medios de comunicación decían que había un acuerdo total entre las tres fuerzas independentistas para llevar a cabo ese pleno de investidura, y a primera hora de la mañana el presidente del Parlamento de Esquerra decide no suspenderlo, sino aplazarlo. ¿Cree que guarda relación directa o indirectamente con lo del Constitucional del pasado sábado? Sin lugar a dudas, claramente el apartado tercero que del acuerdo, porque este caso es un tipo de decisión del Tribunal Constitucional muy especial, porque no es un auto ni una sentencia, sino simplemente un acuerdo, claramente determina que no se puede realizar la investidura si no es presencial. Y esa investidura presencial implicaría previamente pasar a disposición judicial y que el juez encargado de la instrucción autorice o no autorice la presencia de esta persona en el Parlamento catalán para que se pueda someter a la investidura. Y eso es claramente la situación. Y además con los apercibimientos correspondientes de la propia aplicabilidad directa por parte del Tribunal Constitucional a través de multas o poder la suspensión en el ejercicio de sus funciones, y luego también las posibles repercusiones penales de incumplimiento de desobediencia. Entonces, señor Murillo, en el supuesto de que el señor Torrent hubiese convocado este pleno de investidura para hoy y no hubiese dado la marcha atrás, ¿qué le hubiese supuesto? ¿A qué, digamos, a qué horizonte, digamos, judicial o qué responsabilidades penales hubiese tenido que responder de haber llevado a cabo ese pleno que estaba convocado para hoy? Hombre, yo creo que la única responsabilidad que hubiera sido una desobediencia del Tribunal Constitucional. Una desobediencia a la decisión, al acuerdo que tomó el Tribunal Constitucional para poder llevar a cabo. Lo que ocurre es que también hay una segunda parte, y es que solamente el proceso de investidura se puede hacer en relación con la persona, in personam, y por lo tanto tenía que estar presente ese sujeto, tal como lo dijo tanto el Consejo de Estado como el propio Tribunal Constitucional, con lo cual hubiera sido absurdo el inventarse un procedimiento que estaba vetado, prohibido taxativamente por el propio Tribunal Constitucional. Presencia y nada más. O sea que, con lo cual, si no, se rompería la propia esencia del parlamentarismo. Tiene que estar dispuesto a contestar en el momento, porque no solamente es una comunicación meramente oral, sino también hay una comunicación no verbal en la cual también hay manifestaciones donde se van buscando, en cierto modo, la idoneidad del candidato, ¿no? Aunque tenga una mayoría ya suficiente, y es curioso lo que se ha comentado ahí, de que tenía 68 votos y no los 70, pero bueno, claro, son cosas que matemáticamente sí tenía la mayoría suficiente. Señor Murillo, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿y ahora qué? Lo decimos porque sabemos que el Constitucional ha dado un plazo de 10 días para todo tipo de alegaciones, pero una vez que se cumplan esos 10 días, ¿qué va a ocurrir? Porque Puigdemont acaba de decir que no hay otro candidato, que no hay un plan B, que no hay un número 2, que es él o él. Bueno, yo creo que estas cosas siempre ocurren lo mismo. Recuerden ustedes la última proposición de investidura de Artur Mas. Artur Mas prácticamente se llegó al final casi del proceso para poder presentar candidato, y al final el señor Artur Mas tuvo que echar marcha atrás y presentar a otro candidato, que fue el señor Puigdemont. Por lo tanto, tampoco sabemos muy bien cómo van a haber las negociaciones. Este tiempo y estos 10 días, en cierto modo, también van a permitir el diálogo interno entre las diferentes fuerzas políticas. La CUP está muy enfadada, como se ha podido demostrar con las imágenes que hemos estado viendo de la situación y de la manipulación, que me da pena, de los jóvenes que hay allí en este sentido, que no conocen la auténtica realidad, que hablan y mezclan la historia y de las cosas. Yo no sé si es debido al sistema educativo que tenemos o de otras cosas. Y entonces, claro, ahora simplemente quedaría, yo creo que la única solución sería buscar un candidato alternativo, porque tampoco Esquerra creo que esté muy de acuerdo con la nueva situación. Entonces, intentar buscar un candidato alternativo, porque si no, nos encontraríamos con la misma situación que hemos vivido sin tener presidente del gobierno en España, porque el propio Estatuto de Autonomía determina que transcurrido 2 meses desde la primera votación, es decir, volvemos a lo mismo. Si no hay candidato, ¿qué ocurre? Pues a lo mejor tendrá alguien que someterse voluntariamente a una investidura sabiendo que la va a perder para que empiecen a correr los plazos de los tiempos. ¿Interesa o no interesa que haya unas segundas elecciones? Entonces son cuestiones políticas que se quedan un poco al margen de lo que es la opción del derecho constitucional, ¿no?
Por último, señor Murillo, ¿cuándo se pone en marcha el famoso reloj para que comiencen los días, la cuenta atrás para la nueva convocatoria de elecciones? Lo decimos porque no sé si usted nos puede poner un poquito de luz, porque ni politólogos ni catedráticos se ponen de acuerdo en si ha sido hoy, que era cuando estaba convocado ese pleno de investidura, si es cuando finalmente se produzca esa sesión de investidura, sea cuando sea, con lo cual eso se podría eternizar sine die. No sé si usted nos puede poner un poco de luz sobre el asunto. Tal como dice el Estatuto de Autonomía, que es curioso, porque no viene recogido en el reglamento parlamentario, sino viene recogido en el Estatuto de Autonomía, dice que transcurridos 2 meses desde la primera votación, si no se consigue nombrar por mayoría simple un candidato a la presidencia de la comunidad autónoma, se disolverán las Cortes en un plazo de 40 a 60 días. Normalmente suelen ser unos 54 días, ¿no? Y eso es lo que dice el Estatuto de Autonomía. Pero claro, aquí nos encontramos, como comentaba antes, en la misma situación que hemos estado viviendo con el Gobierno Nacional, ¿no? Que nadie se ofertaba, nadie se proponía para que empezara a ponerse en marcha el control del tiempo. Por eso el tiempo, y entonces, claro, nos encontramos en una situación bastante compleja. Es decir, estamos en un stand-by porque lo que ha hecho simplemente el presidente de las Cortes es aplazar la investidura, pero manteniendo al candidato, con lo cual también estamos en una inconsistencia de qué solución se va a dar, porque tampoco es claro el tiempo que hay para volver a proponer otro candidato, claro, o convocar nuevo pleno en este sentido. Pero entonces, porque, señor Murillo, la ley determina que el último día... Por dejarlo claro, entonces... Ahora nos dice lo que determina la ley del último día, pero por dejarlo claro, hoy el reloj no ha echado a andar. Seguimos igual. No, no ha echado a andar. No ha echado a andar, con lo cual seguimos igual, esto se podría eternizar meses y meses hasta que alguien concurra a esa sesión de investidura. Efectivamente. Eso es lo que ocurre, claramente. O se llegue a un acuerdo y el señor Puigdemont venga a España, se someta a la jurisdicción, al juez instructor del Tribunal Supremo y tome las medidas determinantes, que en este sentido ya pasó. Recuerdo hace años cuando uno de los un detenido, un preso de ETA, se presentó como candidato porque era diputado en el País Vasco y fue llevado ante el Pleno para someterse a la investidura, que no lo obtuvo, como es lógico. Pero también ya se ha realizado ese hecho, que no es nada nuevo, por desgracia, en nuestra historia reciente española. Queda claro. Don Rafael Murillo, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras de El Gato al Agua. Gracias por la espera y buenas noches. Nada, un placer. Buenas noches. Buenas noches.